Arcángel Miguel, o simplemente Miguel, es designado como un arcángel por la Biblia, Judas 9. El prefijo arcángel se refiere a un jefe, un principio o un ángel poderoso. Como resultado, Miguel ascendió a la posición de ángel por encima de todos los ángeles y ahora es considerado el primer príncipe del cielo, de acuerdo con la jerarquía, Judas 1, verso 9. Sin embargo, Miguel, el arcángel, cuando contendía con el diablo y disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Recuerde que hay solo un ángel que tiene la clasificación angelical de arcángel en el relato bíblico, debido al hecho de que la palabra arcángel significa principio. Este ángel es el más visible de todos los ángeles santos. El nombre dado al arcángel es Miguel, que hace una pregunta: ¿quién es como Dios? Muchos padres, tanto judíos como no judíos, que nombraron a sus hijos Miguel, probablemente no están conscientes de lo que significa el nombre. Eso es lamentable. Sería maravilloso si los pensamientos y sentimientos de las personas estuvieran orientados hacia Dios cada vez que escucharan el nombre. Como veremos, los hombres que recibieron visitaciones angelicales frecuentemente expresaron el deseo de adorar a la creación en lugar del Creador. Por lo tanto, es natural que el nombre Miguel, el arcángel, nos llame a volver nuestra mirada hacia el Dios Todopoderoso. Miguel debe permanecer solo, ya que la Biblia nunca se refiere a arcángeles como un grupo, solo al propio arcángel. En cuanto al Antiguo Testamento, Miguel parece estar asociado principalmente con la nación de Israel. Como resultado, Dios se refiere a Miguel como el príncipe de su pueblo escogido. Él es, en cierto modo, el primer ministro en la administración de Dios en el universo y sirve como el administrador angelical de Dios con el propósito de ejecutar el juicio. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido desde el principio de las naciones hasta entonces, pero en aquel tiempo tu pueblo, todos cuyos nombres se encuentren escritos en el libro, serán liberados. Daniel 12, verso 1. Él protege y defiende especialmente al pueblo de Dios, sea quien sea. Además, en Daniel es referido como Miguel, tu príncipe. Pero primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me apoya contra ellos, excepto Miguel, tu príncipe. Daniel 10, verso 21. Él es el mensajero de Dios para la ley y el juicio. Esa es su función cuando aparece en Apocalipsis 12, versos 7 al 12, liderando el ejército en su batalla contra Satanás, el gran dragón, y todos sus demonios. Durante la lucha final de la era, Miguel y sus ángeles estarán involucrados en la guerra titánica del universo que anunciará la derrota de Satanás y las fuerzas de la oscuridad. La Biblia nos enseña que Miguel finalmente saldrá victorioso. El infierno temblará, el cielo se alegrará y celebrará. Satanás, que una vez fue llamado Lucifer, el hijo de la mañana, fue expulsado del cielo con su ejército rebelde y aún está luchando hoy. Satanás puede parecer estar ganando la guerra porque ha ganado varias batallas significativas, pero el resultado final es inevitable. Él será derrotado un día y sus poderes le serán quitados para siempre. Las fuerzas de la oscuridad serán destrozadas por Dios. ¿Cómo podría ocurrir este conflicto en el universo perfecto de Dios? Muchas personas se preguntan. El apóstol Pablo lo llama el misterio de la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 7. Aunque no hemos recibido tanta información como nos gustaría, sabemos una cosa: los ángeles que cayeron lo hicieron porque se rebelaron contra Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a abismos de oscuridad, reservados para el juicio. Segunda de Pedro 2, verso 4. Quizás el pasaje comparable en Judas 6 coloca la culpa más directamente en los hombros de los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad,
en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Así, la desobediencia de Lucifer a Dios y la subsiguiente caída de posiblemente un tercio de los ángeles que se unieron a él en su maldad fue el mayor desastre en la historia de toda la creación. ¿Cuándo sucedió? Entre el inicio de la creación y la entrada de Satanás en el jardín del Edén. La pregunta importante no es cuándo fueron creados los ángeles, sino cuándo cayeron. Es difícil creer que su pecado haya ocurrido antes de que Dios pusiera a Adán y Eva en el jardín. Por inferencia, hasta este punto, incluso la creación angelical era buena. ¿Cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en el jardín antes de que los ángeles cayeran y Satanás tentara al primer hombre y mujer? Podríamos preguntarnos. Esa es una pregunta que debe permanecer sin respuesta. Parece reflejar una crisis en el mundo presente. Isaías 14, versos 12 al 14, registra el origen del conflicto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Antes de su rebelión, Lucifer, un ángel de luz, es descrito en términos brillantes. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, versos 12 al 15. Algunos creen que cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios y sus obras, hasta un tercio de los ejércitos celestiales del universo se unieron a él en su revuelta. Como resultado, la lucha que comenzó en el cielo continuó en la tierra y culminará en Armagedón, con Cristo y su ejército angelical triunfando. Esto explica por qué Satanás fue llamado estrella de la mañana antes de su caída, y Juan añade un calificativo a esta descripción, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12, verso 4. Sabemos que la tierra es el escenario del conflicto, sin embargo, es una lucha que afecta a todo el universo. Es increíble que tú y yo, con tan poco tiempo en este planeta, desempeñemos un papel en esta batalla de las edades. Es increíble para nosotros que seres sobrenaturales del espacio exterior estén involucrados en una lucha por este planeta. Todo comenzó en el jardín del Edén, un lugar situado en algún lugar entre los ríos Tigris y Éufrates, en el Medio Oriente. La cabeza de Satanás está siendo golpeada y herida a medida que las fuerzas de Dios ganan impulso mientras nos acercamos al final de la era. Miguel, el arcángel, está actualmente preparando sus fuerzas para la batalla final, Armagedón, bajo la autoridad de Dios. La última ilustración de la Biblia es del cielo. Aunque Satanás es un enemigo derrotado en principio, obviamente Dios aún no lo ha eliminado completamente de la escena mundial. No obstante, la Biblia enseña que Dios usará a los ángeles para juzgarlo y eliminarlo totalmente del universo. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Miguel, el arcángel, gritará mientras lo acompaña. Además de proclamar las maravillosas noticias de que Jesucristo ha regresado, él también predica el mensaje de vida para todos los que murieron en Cristo y esperan la resurrección, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Daniel y el ángel. El profeta Daniel nos presenta a Miguel.
Parece que él estaba orando, y Dios envió una respuesta por mano de un mensajero que fue impedido en su viaje. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10, verso 13. Así, Miguel tuvo que luchar por el libre paso de la palabra de Dios. Puede ser apropiado dar a Miguel el título de general, pues siempre que lo vemos, está en conexión con algún tipo de lucha espiritual. En su papel de combatiente, Miguel tiene una responsabilidad particular con Israel. En Daniel 10, verso 21 y 12, verso 1, es mencionado como el príncipe de esa nación. Conforme leemos en la historia antigua y moderna, pero te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12, verso 1. Pocas personas aprecian cuán importantes son las influencias angelicales en los asuntos humanos. La lucha continua y amarga entre los ángeles sagrados dedicados a Dios y los ángeles de las tinieblas alineados con Satanás se revela de manera poderosa en Daniel. Daniel describe vívidamente la lucha feroz entre las fuerzas angelicales de Dios y los demonios opuestos de las tinieblas. En el Antiguo Testamento, él estaba de luto por 3 semanas cuando un ángel apareció ante él. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel 10, versos 2 y 3. Mientras estaba junto al río Tigris, un hombre vestido de lino surgió delante de él. Su rostro parecía un relámpago y sus ojos parecían un par de antorchas. Su voz sonaba como el estruendo de un gran grupo de personas. Daniel fue el único que presenció la visión. Los hombres que estaban con él, por otro lado, no vieron nada. Una enorme sensación de aprensión descendió sobre ellos y huyeron a la seguridad. La fuerza de Daniel se agotó completamente cuando se quedó solo con el visitante celestial. Tal era el poder de este individuo sobre él. Pero incluso si Daniel estaba aprisionado por un sueño profundo, fue despertado por la voz del ángel Gabriel cuando sintió una mano en su hombro. El ángel comenzó a narrar una experiencia que él mismo acababa de tener. El ángel había comenzado a viajar hasta Daniel en el momento en que él había comenzado a orar, pero fue detenido en su viaje por un príncipe demonio que lo envolvió en combate y lo hizo retrasarse. Entonces, Miguel apareció para ayudar al ángel subordinado, permitiéndole volver al deber para Daniel sin impedimentos. El ángel tenía algo que decir. Debía mostrar a Daniel lo que Dios preveía que sucedería al mundo, especialmente a Israel, en los últimos días. Daniel entonces se debilitó e incapaz de hablar, y el ángel tocó sus labios, restaurando su fuerza y su capacidad de comunicarse. Después de completar su deber, el ángel informó a Daniel que estaría volviendo para continuar luchando contra el príncipe demonio en la batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Durante todo este tiempo, Daniel no estaba experimentando alucinaciones o sueños. Daniel jamás podría ser persuadido de otra forma, pues fue un encuentro genuino con una persona real. Él había orado a Dios en nombre de los hijos de Israel, y Dios lo había escuchado. Su sesión de oración de 3 semanas, apoyada por el ayuno, fue un gran éxito. En ese momento, recibió la palabra del visitante celestial, que fue enviado del cielo para informarle de que su petición había sido atendida. Debido a esta experiencia, es evidente que los retrasos no son negaciones y que la voluntad permisiva de Dios está involucrada en todos los aspectos de la existencia humana. Y me dijo: Daniel, hombre muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras.
y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel 10, versos 11 al 14. Además de las referencias en el Antiguo Testamento, también encontramos a Miguel mencionado en el Nuevo Testamento. En el pequeño libro de Judas, el 9º versículo lo llama específicamente arcángel y relata su batalla con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel salió victorioso. Esta no fue la única lucha entre Miguel y Lucifer, pues Juan nos dice en el libro de Apocalipsis: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos a Miguel actuando como comandante de un gran grupo de ángeles. Evidentemente, Miguel es el guerrero jefe de Dios. Hubo una guerra en el cielo una vez. Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus ángeles caídos. Dios usa a sus siervos para enfrentar al ejército mal equipado de Satanás. Satanás no pudo prevalecer y no había más lugar para él en el cielo. Los ángeles de Dios son imparables. Esta característica denota la división entre los ángeles y los demonios. Solo las huestes del cielo tienen excelencia en fuerza. En cualquier guerra, los ángeles siempre prevalecen al final, eliminando completamente al adversario. Los ángeles son conocidos por nunca fallar. No hay nada que pueda igualar su fuerza cuando se levanta contra ellos. Sirven como los guardaespaldas más eficaces de los santos. Los ángeles de Dios son invencibles. Esta característica denota la división entre los ángeles y los demonios. Solo las huestes del cielo son más poderosas. Salmo 103, 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En cualquier guerra, los ángeles siempre prevalecen al final, eliminando completamente al adversario. Los ángeles son legendarios por nunca fallar. No hay nada que pueda levantarse contra ti que iguale su fuerza. Constituyen los guardaespaldas más eficientes del santo. Miguel emerge como una figura central en la protección del pueblo de Dios, ilustrando la confianza en la divina providencia y en la victoria final de las fuerzas celestiales. Y hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo por haberte alejado de los caminos, o quieres iniciar una nueva jornada rumbo a la salvación eterna, comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador de mi vida. Hasta la próxima.